Buenas tardes y buenas noches a todos quienes nos han acompañado en estas semanas de webinar. En esta oportunidad nos encontramos ya en la 7ª fecha con el seminario virtual denominado El impacto económico de la crisis COVID-19 en la industria de la aviación boliviana, con expertos esta noche de lujo. Inicialmente, escucharemos las palabras de nuestro director ejecutivo, comandante Germán Rosas Cosío. Muy buenas noches, una vez más, a toda la comunidad aeronáutica que asiste a esta nueva sesión de webinar, reiterando que la Dirección General de Aeronáutica Civil ha programado difundir información sobre el impacto del COVID-19 y las medidas dirigidas a su contención en el Estado Plurinacional de Bolivia en las diferentes especialidades aeronáuticas, en el marco de las disposiciones y protocolos establecidos por la OASI, para la continuidad de las operaciones aéreas a fin de lograr la recuperación de la confianza en la aviación por parte de los usuarios. Es importante destacar que cada webinar cuenta con la presencia de expositores quienes, con su amplia experiencia, nos comparten las lecciones aprendidas en esta pandemia sin precedentes para la aviación civil. Gracias y bienvenidos. Agradecemos las palabras de nuestro director ejecutivo. Queremos recordar y agradecer a todos los participantes que pueden ya llenar el formulario que se encuentra disponible en el chat. Y como es de costumbre, al finalizar las exposiciones, podrán realizar las consultas a través del chat. Como ya lo había anunciado anteriormente, en esta tarde contamos con una presencia de expertos, igual que las sesiones anteriores. Es así que me voy a permitir presentar a nuestro primer expositor de esta tarde, el señor John Meister, economista y magíster en economía de la Pontífica Universidad Javeriana. Él se ha desempeñado como analista económico en los sectores de educación, banca, salud, telecomunicaciones y aviación. Actualmente se desempeña como economista regional para las Américas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA. Ha sido profesor, asistente de economía en la Pontífica Universidad Javeriana y asesor senior en la economía sectorial, regulación y desarrollo de las políticas públicas en diferentes entidades del Gobierno Nacional de Colombia. Gracias, John, por esta invitación. Adelante, la plataforma es tuya. Alejandra, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman cuando la estén viendo. Sí, John, estás ya. Perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias por invitarme. Primero quiero dar las gracias a la DGAC de Bolivia por la invitación que nos ha hecho a participar en este webinar y pues a todos los asistentes también por su participación. Les voy a presentar un poco el análisis económico para Bolivia en el caso del COVID-19 y a nivel mundial cómo está evolucionando. Entonces, empecemos. Inicialmente, me gusta presentar la perspectiva macroeconómica de la región y del mundo para empezar a entender un poco el contexto en el que estamos hablando. Entonces, en esta gráfica claramente estamos viendo los datos del Fondo Monetario Internacional. Ellos estiman una caída en 9,4% para el Producto Interno Bruto de Latinoamérica y adicional a esto, 4,9% para el Producto Interno Bruto a nivel mundial. Y esto básicamente lo que nos está diciendo es que la situación y la perspectiva macroeconómica se está debilitando. Estamos entrando claramente en un terreno de crisis y esto pues claramente nos va a afectar no solo en el sector de aviación, sino en todos los sectores, pero pues hoy nos vamos a enfocar en cómo ha afectado particularmente a la aviación. Ahora bien, la OECD, todos los organismos multilaterales que hacen el pronóstico, pues básicamente han concluido más o menos los mismos resultados. Y la OECD estima una pérdida de 2 puntos porcentuales mensuales por cada mes de contención. Entonces, pues esto básicamente nos da una idea de frente a qué nos estamos enfrentando.
¿correcto? Ahora bien, ¿cuál es la gravedad de este impacto sobre nuestra industria particularmente? Y acá estamos comparando otras crisis que ha sufrido el sector y básicamente la estamos comparando con la severidad que ha tenido el COVID. Entonces, en el eje X, lo que estamos encontrando simplemente es los meses con los que ha durado este evento. Y las siguientes líneas, que son la azul, representa el movimiento, el comportamiento del COVID, la roja de la crisis global financiera del 2019, la negra del 9/11 y la amarilla posterior del SARS. Sí, del SARS. Entonces, básicamente, ¿qué estamos viendo? Que a pesar de que una crisis tan grave como fue la del 9/11, pues nuestros RPKs cayeron más o menos 20% y ese fue su pico más bajo y de ahí pues simplemente empezaron a crecer. Con el COVID llegamos al 95% de los peores meses en abril y pues básicamente no ha retornado 100%, ya lo vamos a empezar a ver un poco más en las gráficas. Adicional a esto, ¿qué pasa? Que esta crisis es bastante particular y el tema era que básicamente en las otras crisis, que eran las anteriores que estábamos viendo, había cierto nivel de flexibilidad para redistribuir y alocar los recursos. Entonces había regiones que estaban más afectadas que otras. Este es el ejemplo claro del 9/11, donde pues claramente América Latina y América del Norte fueron las más afectadas, pero otras regiones, aunque se vieron afectadas, fue en una menor proporción. Entonces pues simplemente se permitía girar y mover este tema hacia adelante. En este momento no se puede hacer eso. Todas las regiones están siendo afectadas de la misma manera. Pues claramente algunas ya están en una recuperación un poco más rápida, pero no hubo esa flexibilidad de redistribución y lo mismo estaba pasando en general en la economía. Entonces, pues es una situación sin precedentes. Ahora bien, ¿cómo se ve esto en el número de vuelos? Al momento de hoy, se contempla una reducción de cerca del 50% de la cantidad de vuelos internacionales y la TAM permanece cerca del 70% por debajo. ¿A qué quiere decir esto? ¿O cómo se entiende esta gráfica? Básicamente, esta gráfica compara la cantidad de vuelos, el número de vuelos del 2020 versus el número de vuelos del 2019. Y en ese sentido, pues estamos 70% por debajo. Igual, hemos tenido un proceso de recuperación, como se puede observar más o menos hacia abril-mayo, tuvimos el punto más bajo y de ahí pues simplemente hemos tenido un proceso de recuperación gradual. Vemos claramente procesos de recuperación mucho más rápidos, como es el caso de Norteamérica, que ya está llegando un poquito superior al 50%, seguido de Europa, que llega al 52%, y Asia Pacífico, que ha tenido un poco más de desarrollo rápido en este sentido. Por otro lado, Oriente Medio, África y América Latina y el Caribe, pues sí, seguimos una tendencia un poco más lenta en la recuperación. Ahora bien, ¿cuál es la afectación de la conectividad? Este era el mapa que veíamos en el 2019 y todas esas eran las líneas de las rutas que teníamos. Ahora bien, ¿cómo vemos el mapa hoy? En la misma fecha, pero el año 2020, claramente la conectividad está seriamente afectada. Y aunque ya se empiezan a ver nidos de recuperación, que son principalmente de Norteamérica, Estados Unidos y Asia, la región, la TAM particularmente, todavía mantiene una limitación grande sobre la conectividad. Y esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque es que restaurar la conectividad es crucial para restablecer los flujos comerciales. No solamente es transportar personas, sino también es restablecer flujos, también es cadenas de abastecimiento, también es inversión, también es turismo. Y esto a su vez impacta directamente la economía. Al ser un sector transversal, claramente dinamizamos la economía. Y ese es el riesgo que estamos asumiendo ahorita, que al no tener esta conectividad, pues simplemente estamos perdiendo ese dinamizador, ese catalizador de crecimiento económico. Ahora bien, los gobiernos han aportado en ayudas y ha sido bastante buena la ayuda que nos han aportado y la agradecemos. Sin embargo, toca ponerle pues unos ciertos comentarios al respecto. Estas son cifras hasta mayo. Los gobiernos habían aportado cerca de 123.000 millones a nivel mundial, de los cuales pues claramente se repartían en los rubros que estamos viendo en la gráfica.
El mayor porcentaje, cerca del 40%, son préstamos, cerca del 28% son subsidios a salarios y de ahí para abajo son garantías de financiamiento en capital. Esto está bastante bien, ha sido una ayuda muy importante, especialmente para mantener la industria en este momento. Pero, como vamos a ver a continuación, la industria no ha recibido el mismo porcentaje de contribución porque no ha sido la misma en los diferentes países ni en las diferentes regiones. Entonces, simplemente acá lo que vemos es que regiones como América del Norte y Europa han tenido focos bastante grandes de ayuda. Estamos hablando del 15 al 25%, mientras que en América Latina la ayuda que ha provenido de los gobiernos es alrededor del 1%. Entonces, pues claramente esto es alarmante y pues nuestra región requiere un apoyo bastante fuerte para que la industria pueda seguir adelante hacia las fases de recuperación. Entonces, con esto en mente, ¿cómo estamos evidenciando o qué estamos viendo? Básicamente, nuestros márgenes de ganancia están devastados en todas las regiones, pero pues particularmente América Latina y el Caribe se han visto bastante afectados. Estamos estimando una pérdida de 4.000 millones en utilidades para este año. Y simplemente, pues como podemos observar en esta gráfica, el panorama inclusive para América Latina venía siendo complicado desde el 2019, que son las barras azules, donde ya veníamos con ingresos operativos negativos y pues claramente el COVID al entrar y pues al afectar de esta manera nuestras utilidades, pues claramente también está afectando significativamente nuestras aerolíneas. Esto claramente pues nos lleva a una situación bastante incómoda y complicada. Ahora bien, ¿cómo se han comportado las recuperaciones en los mercados que ya se están empezando a recuperar? Entonces acá simplemente lo que vemos son los factores de carga, ¿cierto? Y los factores de carga pues los estamos comparando con el mismo periodo del año pasado, del 2019, y lo que estamos viendo es que en América Latina estamos llegando a factores de carga al 66%. Esto lo que quiere decir es que estamos un poco por debajo de lo que serían factores de carga para llegar a puntos de equilibrio y pues para alcanzar los factores de carga que traíamos en el año pasado, lo cual nos complica bastante el tema. Y pues claramente estamos evidenciando que los mercados domésticos se están recuperando de una manera mucho más rápida, están alcanzando en promedio factores de carga del 63%, mientras que pues los internacionales están cercanos al 38, 39%, lo cual quiere decir que va a haber una recuperación un poco más lenta hacia esos sectores. Entonces, ¿qué mercados se están recuperando? Y voy a presentar algunos pocos ejemplos sobre el crecimiento en algunos mercados domésticos. Entonces, básicamente lo que estamos observando acá es una gráfica donde tenemos a China, que es la línea verde, que pues ha mantenido una tendencia creciente desde el momento en que aperturan sus mercados. Fueron los primeros en hacerlo y pues por eso obviamente hacemos seguimiento sobre ellos. Pero pues tenemos casos interesantes como es el caso de Tailandia, como es el caso de Turquía, como es de Estados Unidos y Noruega, que pues han venido también creciendo y pues estos son perspectivas de crecimiento doméstico que nos están llevando a probar nuestra hipótesis de que los mercados domésticos sí están empezando a regenerarse y que posiblemente posteriormente los mercados internacionales empiecen también obviamente a mejorar y a adquirir un crecimiento natural. Ahora bien, ¿cómo vemos nosotros el futuro a mediano plazo? Nosotros hicimos un pronóstico. Básicamente nuestro pronóstico tiene en cuenta varios componentes para llegar a concluir cuál sería la posible demanda que tendríamos de pasajeros. Y simplemente lo que encontramos es que igual tenemos unos rangos bastante fuertes de incertidumbre, que son lo que estamos viendo en el área sombreada de color amarillo. Y pues simplemente tenemos un escenario base donde las condiciones siguen como lo son hoy. Tenemos un escenario donde las condiciones se empeoran. Entonces hay una segunda ola de COVID o pues hay una crisis financiera derivada de la crisis del COVID, lo cual nos haría estar mucho más cerca hacia el límite inferior, o sea, hacia el borde inferior de este rango amarillo, o pues desarrollamos una vacuna mucho más rápido de lo esperado, o podemos avanzar de una manera más rápida con el tema de las pruebas, y pues de esta manera, pues obviamente estaríamos más pegados hacia el borde superior amarillo.
En conclusión, nuestro pronóstico lo que nos dice es que se ha deteriorado la situación. La evolución nos ha mostrado un deterioro y básicamente estaríamos recuperando los niveles que estábamos observando en el 2019 hacia el 2024. Entonces, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido esto? Y lo vamos a poner en un contexto para que entendamos un poco la magnitud de lo que estamos hablando. Entonces, básicamente, esto era lo que aportaba el transporte aéreo en la región en el 2019. Más o menos 156.000 millones contribuíamos al PIB de la región y generábamos cerca de 7.2 millones de empleos. Adicional a esto, pues conectamos 249 ciudades y movilizábamos alrededor de 14 millones de pasajeros. Con el COVID hemos sufrido un impacto y lo que estamos estimando es que este impacto sea alrededor de una pérdida de 98.000 millones en la contribución al PIB y pondríamos en riesgo cerca de 4.1 millones de empleos. Esto es bastante grave, es una pérdida bastante significativa que nos pone no solo en una posición complicada a las aerolíneas, sino pues a las economías en general. Y es bastante preocupante porque el impacto es significativamente alto. Ahora bien, ¿cómo vemos las perspectivas macroeconómicas de Bolivia? Entonces, de acuerdo a los mismos datos del Fondo Monetario, ellos hicieron un pronóstico en abril. Este pronóstico básicamente estima que Bolivia sufrirá una contracción en su Producto Interno Bruto de cerca de 2.9%, lo cual lo llevará pues claramente a tener incrementos en sus tasas de desempleo, ubicándolo cerca del 8%, y pues esto al final va a terminar impactando la economía significativamente. ¿Cómo se ve el mercado para Bolivia? Entonces, la caída de los vuelos, pues claramente estamos comparando algunos países de la región, estamos comparando México, Brasil, que en este caso no han cerrado el mercado, Chile tampoco, Colombia, que lo mantiene totalmente cerrado hasta el momento de hoy, y pues hemos visto un repunte en Bolivia, particularmente interesante, en las últimas 2 semanas. Básicamente la cantidad de vuelos estaba detenida, alcanzando una reducción cerca del 95%, y pues ya ha alcanzado una recuperación del 50%, lo cual podría ser visto como una señal de una demanda que está latente y que está lista para empezar y para reactivar por lo menos este mercado doméstico. Posteriormente, pues ya pasando mucho más certero al tema de cómo reactivar el mercado y cuáles son nuestras proyecciones para Bolivia. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros estamos observando es que la recuperación para el mercado en Bolivia se espera más o menos hacia el 2023. Como les contaba, nosotros corremos 2 escenarios, un escenario base, un escenario un poco más pesimista, donde se intensifica el COVID. Si tomamos el escenario base, lo que estamos evidenciando es una caída en la demanda de alrededor del 56% para el 2020, y pues estamos viendo o observando una recuperación hacia el 2023 de los niveles que se tenían en el 2019. Ahora bien, si estamos en un escenario pesimista donde tenemos una segunda ola, donde adicional al tema del COVID también nos siguen otras crisis de otros sectores como el del financiero, pues posiblemente estaríamos postergando claramente esta recuperación y la caída sería todavía más complicada de recuperar. Ahora bien, cuando separamos estos dos mercados, desde el mercado en los dos segmentos entre doméstico e internacional, lo que encontramos es que el mercado doméstico va a tener una contracción un poco menor, más suave, del 54%, y pues por ende también va a tener una recuperación un poco más rápida. Cuando revisamos claramente el mercado internacional y por las condiciones internacionales, la recuperación va a ser un poco más lenta. Posiblemente las dos se ven más o menos hacia el 2023 de lo que veníamos observando en los niveles del 2019, y pues de ahí pues simplemente ya las tendencias de crecimiento estarían cambiando. Ahora bien, esto es relativo porque también claramente por los niveles de incertidumbre que les mostramos anteriormente, este resultado puede cambiar tanto para positivo como para negativo, y precisamente pues este es el escenario base que estimamos,
pero pues también obviamente hay unas perspectivas más positivas que otras y pues esto podría cambiar simplemente. Ahora bien, la confianza de los pasajeros ha sido un tema fundamental para la recuperación y tenemos que trabajar fuertemente en ello. Básicamente hicimos 3 encuestas, una en febrero, una en abril y una en junio, y lo que nos muestra es que se ha deteriorado la confianza. La cantidad de personas que esperarían en 6 meses o más viajar ha aumentado, mientras que las que esperarían volar en los siguientes 2 meses ha disminuido. Esto en parte hace un poco alusión al tema del miedo a volar, del miedo a los aviones, que pues claramente no debería existir, pero pues es latente y pues teníamos que entender cómo era. Adicional a esto, fuimos un poquito más profundo y resulta que nos dimos cuenta que claramente las preocupaciones por contraer el virus son latentes y son muy fuertes en los viajeros, pero realmente hay otra dimensión y esta dimensión es también someterse a aislamientos, cuarentenas, en otros países o mientras se viaja. Y lo que nos dimos cuenta es que las dos son relativamente similares en la ponderación que hace la gente al respecto. Entonces, la gente le preocupa contraer el virus, claro, mientras viaja. Cerca del 84% está preocupado por esto, de los viajeros que respondieron a nuestra encuesta. Pero si se dan cuenta, el 85% está preocupado por el aislamiento durante el viaje y el 81% por precisamente aislamiento cuando regresen del viaje. Entonces son dos dimensiones que no debemos desamparar, en que debemos tener claro que esto también son herramientas que nos da precisamente la encuesta para entender un poco mejor cuáles son los miedos a los que se está enfrentando el pasajero en estos momentos de recuperación. Entonces, en conclusión, básicamente el impacto económico del COVID ha sido significativo en todos los países. La industria está enfrentando una crisis sin precedentes en la historia. Estamos bastante golpeados con demandas muy contraídas, aerolíneas que están yéndose a capítulo 11, como es el caso de Avianca, como es el caso de Aeroméxico, como es el caso de LATAM y otras de la región. Estamos evidenciando o pues estamos esperando una recuperación a través del mercado doméstico que posteriormente se traslade hasta el internacional. Pero pues claramente para hacer esta transición, pues también debemos tener certezas sobre las fechas de apertura. Tenemos que tener y ser conscientes que el proceso de estructuración de rutas en el mercado aéreo no es fácil. Esto requiere tiempo, requiere ajustes, requiere una planeación bastante fuerte. Entonces, pues claramente el tener certeza nos genera a nosotros también la posibilidad de reiniciar de una mejor manera. Adicional a esto, pues ya hay algunos casos en la región que han sido relativamente fuertes en los países como México, Brasil, Chile, que mantuvieron abiertos sus mercados, y Ecuador y Perú, que tomaron la decisión de reaperturar mercados. Ecuador fue en junio y Perú fue el 15 de julio. Y pues básicamente está funcionando correctamente sus protocolos, ya hay unas líneas específicas de protocolos a seguir y pues esto claramente va a ayudar bastante en la recuperación de la industria. Entre más rápido empecemos a volar, pues más rápido empezamos a recuperarnos y de esta manera pues también más rápido empezamos a tener este tipo de sinergias y a ver los resultados de la dinamización de la economía en los diferentes países de la región y en el mundo. Y finalmente, el reto es recuperar la confianza de los pasajeros. Y acá debemos trabajar de mano la industria, con el gobierno, precisamente para potenciar este reinicio y para aprovechar los beneficios que la aviación brinda a la economía. Retornar rápidamente a una conectividad aérea es necesaria, especialmente en nuestros países que cumplen con ciertas condiciones geográficas que también no permiten que otro tipo de transporte sea tan eficiente como lo sería el transporte aéreo. Entonces, pues, la verdad, quisiéramos dejarles esta reflexión. Es una crisis sin precedentes, el impacto ha sido devastador para la industria, estamos empezando a dar señales de recuperación, ya tenemos algunos países de la región que se están moviendo hacia estas etapas, pero pues nuestro reto claramente es recuperar esta confianza de los pasajeros para
retornar a las demandas que teníamos y manejábamos, y de esta forma pues claramente poder tener una reactivación económica y retornar rápidamente a la conectividad, que están ligadas y están atadas y son muy fuertes entre sí. Eso sería todo. Muchas gracias y pues claramente quedo abierto a cualquier pregunta que puedan tener. Gracias, John, por la magistral presentación del panorama económico que la aviación vive en estos tiempos de pandemia, que de hecho van a marcar la historia económica de la aviación mundial. Más adelante tendremos seguramente consultas para John. A continuación, permítanme presentar a la licenciada Marta Silvia Jacob Escalante, de nacionalidad boliviana, economista de profesión. Actualmente ella es la directora de Transporte Aéreo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Marta tiene una experiencia de más de 20 años en el sector aéreo y ha desempeñado varios cargos en diferentes especialidades. Licenciada Jacob, la plataforma es suya. Gracias, Ale. Estoy realmente muy satisfecha. Estos webinars nos han conectado con el mundo, nos han permitido conocer realidades, y hoy con la exposición de un colega mío, no sé si hay imagen. No, todavía no te estamos viendo, ¿No? Martita, sí. Bueno, yo continúo con mi saludo inicial. Gracias a todos los participantes, veo que superamos la centena. Hay muchos colegas, amigos nuestros, profesionales de la industria que están realmente interesados en que podamos salir adelante con esta pandemia que ha venido a destrozar la economía. Y bueno, toca poner el hombro. ¿Cómo vamos con la transmisión, Ale? No estamos viendo tu presentación, Martita, sí. Yo estoy intentando subirla. Compartir pantalla. Voy a compartir. Sí. Luego de una calurosa bienvenida a una fría ciudad como es la mía, aquí en la ciudad de La Paz, pues decirles que estamos con bajas temperaturas, creo, a nivel nacional. Pero bueno, estamos saliendo del invierno y eso es lo importante. Estamos listos, Martita. ¿Se ve ¿Se ve la pantalla? Gracias, sí, Alejandra. Gracias a todos. He desarrollado una presentación para mostrarles cuál ha sido el impacto económico de esta crisis que ha generado la pandemia del COVID en la industria de la aviación boliviana. No sin antes iniciar con un preámbulo, y lo llamo preámbulo porque me gustaría dar a conocer a los colegas, al país y al mundo, lo que ha sido para Bolivia la historia de la aviación, cómo nace y cómo hemos pasado por diferentes crisis que han llevado a que grandes empresas dejen de prestar servicio en Bolivia, pero han dejado de prestar por factores diferentes a los que actualmente generan tanto daño a la economía. Evidentemente, muchas de las crisis han tenido que ver con temas inherentes a la propia empresa, inherentes a la propia industria. Nunca nos habíamos imaginado que un factor ajeno a una industria pueda venir a causar semejantes daños lapidarios. Hablamos, y quiero hacer un homenaje en esta oportunidad, y me imagino que hay muchos de los presentes en el seminario que o han volado en estas aeronaves o han sido parte de la empresa. Un abrazo fraterno a ellos. Hablamos del Lloyd Aéreo Boliviano. El transporte aéreo se inicia en Bolivia en 1925 con las operaciones del Lloyd Aéreo Boliviano. Fue, sin duda, una hermosa y grande línea aérea, la segunda más grande en Latinoamérica. Dejó de operar luego de 82 años de servicio en mayo de 2007. Tuvimos también, surcando cielos bolivianos y cielos latinoamericanos, a la empresa Aerosur, que voló por 20 años y de igual manera
Muchos de nuestros compañeros que están escuchándonos en este momento se identifican con esas hermosas imágenes de las aeronaves. Hablamos también con el mismo recuerdo de la empresa Aerocon y empresas menores que nos han acompañado alimentando las rutas, Servicios Aéreos Vargas España o Aerosur Express. Estas empresas han sido parte de lo que hoy es la historia de la aviación en Bolivia y han sufrido crisis de toda naturaleza, pero nunca nos habríamos imaginado que el tema de salud pueda generar un daño tan grande, comparable solo con temas naturalmente intrínsecos a la propia industria. Mire, mostrarles en este gráfico, por ejemplo, que el servicio doméstico ha sido muy fuerte desde un principio en Bolivia y consideramos, y más adelante lo van a ver en nuestras cifras, que corroborando las palabras de John, el mercado doméstico en los países donde este ha sido trabajado en su momento va a ser el que mejor va a responder, el que más fuerza va a tener. Hubo momentos en las mejores épocas en lo que nosotros podíamos prestar el servicio doméstico a 18 puntos de nuestro territorio. Muy bien servida la ruta troncal, la principal que une a las principales capitales de departamento y ciudades menores que tenían servicio en su momento. Hoy por hoy la historia ha cambiado. Misma figura, se presenta con destinos internacionales. Fue el Lloyd quien nos conectó a por lo menos 23 destinos internacionales en forma directa en un año que se destaca, que es el 2005, con destinos que llegan hasta Europa y bueno, estamos nosotros añorando que esos tiempos vuelvan. Quiero mostrarles este cuadro que nos muestra ¿cómo es que realmente puede reaccionar un mercado interno frente a una crisis? Hemos visto con preocupación que hemos llegado a cifras en cero en el transporte y que realmente van a demandar, por los estudios que ha podido hacer IATA, al menos 5 años en poder recuperarse algunos mercados. En el mercado boliviano, ahí les muestro la información y la tienen a la mano. Tenemos un margen de 10 años con unos datos que les va a resultar interesantes. Fíjense que el año 2007 transportábamos como 1.400.000 pasajeros aproximadamente. Han transcurrido 7 años y se ha duplicado este número, es decir, hemos doblado al 100% el transporte. Reacciona favorablemente la demanda. Y bueno, 3 años después, vale decir que si sumamos, son 10 años entre 2007 y 2017, hemos superado los 4 millones. Quiere decir que más o menos en un 400% hemos subido la capacidad de transportar pasajeros en rutas nacionales. Pero fíjese que no pasa lo mismo con el rubro internacional. En 10 años recién hemos logrado superar la cantidad de pasajeros transportados. ¿Esto qué nos indica? Es una señal. La señal es que realmente las rutas internacionales tardan mucho más en reaccionar cuando se presenta un quiebre. Y este quiebre que ha sido tan fuerte probablemente nos demande un tiempo muy importante en volver a estas cifras. Bueno, ese ha sido un homenaje a un grupo de empresas aéreas que nos han mostrado que en su tiempo han hecho un aporte significativo a nuestro país y pues gracias a su historia también aquí continuamos de pie. Y de aquí en adelante voy a presentar un diagnóstico del transporte aéreo en Bolivia y lo he denominado en tiempos COVID. Este diagnóstico es una fotografía que puede sacarse de lo que ha sido una época, un periodo de 12 meses relativamente estable, que es el 2019, y ustedes van a ver cómo se han comportado las cifras y luego las vamos a sobreponer sobre lo que ha pasado este año y vamos a ver que lo que en el mundo se ve en grandes cifras se replica en nuestra economía, al nivel de nuestra industria y al nivel de nuestra economía. El transporte aéreo en Bolivia está siendo debidamente atendido, hoy por hoy, evidentemente con aeronaves en tierra, pero tenemos a la empresa boliviana de aviación, empresa estatal, que tiene 11 años al servicio de los bolivianos y del mundo. Tenemos a la empresa Amazonas con 20 años de actividad, Ecojet, la empresa más joven, tiene 7 años volando, y tenemos a nuestra empresa que es de servicio exclusivo de carga,
que tiene una antigüedad de 42 años en el mercado, algunos periodos sin operar, pero luego recuperando, y ahí está, es nuestro grupo de empresas que apoyan al transporte aéreo. Nuestras aerolíneas ofrecen esto al mercado. La oferta está basada en este equipo de vuelo que circula en los cielos bolivianos. Como en el mundo entero, lo que más hay en el mundo son aeronaves en tierra y no es diferente en Bolivia. Hoy tenemos muchas aeronaves en tierra. Este es el equipo de vuelo para que ustedes conozcan con qué equipo de vuelo estamos operando en Bolivia. Bueno, aquí tienen una imagen. Esta es la evolución del transporte aéreo nacional y lo vamos a ver en 10 años. Toda la gestión 2010 hasta la 2019. ¿Qué podemos observar? Algo que ya en una gráfica anterior les había mostrado. Tenemos un crecimiento sostenido y prácticamente consolidado. Hay un quiebre el año 2012, si logran ver, es el año en que deja de operar una importante empresa, era Aerosur, pero para entonces ya estaba empezando una nueva empresa, se mejora, salimos de ese problema y comienza a crecer el transporte. Se cumple una importante ley en economía, cuando hay bastante buena oferta también responde la demanda. Y ahí tenemos una tasa de crecimiento promedio de todo el periodo de los 10 años que supera el 9%. Eso quiere decir que hay una buena expectativa porque hay una buena aceptación para el transporte aéreo. Quiere decir que hemos logrado hacer que haya un acercamiento favorable para el uso de este servicio. ¿Qué pasa con el servicio internacional? También ha crecido. Por supuesto que ha crecido, pero no al ritmo del servicio doméstico. La tasa de crecimiento del servicio internacional para nosotros ha sido más baja y tiene su razón de ser porque en algún momento dejamos de prestar servicio a tantos destinos, volvimos a empezar con una nueva empresa, estamos proyectándonos, no tenemos la misma cantidad de destinos internacionales, pero eso no ha sido un óbice para que no crezca el tráfico. Obviamente a un ritmo menor. Respuesta quiere decir que el mercado doméstico responde más favorablemente, tiene mucha más fuerza a la hora de responder frente a una crisis. Bueno, hasta ahí lo que pasó en 10 años hasta el año anterior. Pero ¿qué pasa a partir de marzo de este año? La gráfica habla por sí misma, se nos presenta una pandemia sin precedentes, cruza mares, cruza océanos, llega a nuestro continente y comienza a devastar. ¿Qué hacen nuestras autoridades? Bueno, lo que generalmente recomienda la autoridad de salud. Comienza a pedir que por favor las personas se comiencen a mantener en un aislamiento, que hagan cuarentena, nacen normas de alto rango, como son nuestros decretos, donde inicialmente, a partir de la mitad del mes de marzo, disponen que se cancelen los ingresos de vuelos que vienen de Europa, inmediatamente refuerzan para que no entren pasajeros provenientes de otros países y finalmente, a partir del 20 de marzo, determinan la suspensión de vuelos comerciales nacionales e internacionales, con lo que empieza la debacle del sector. La Autoridad Aeronáutica, por supuesto enmarcada en su responsabilidad y en sus atribuciones, lo que hace es diseñar un protocolo para emitir autorizaciones para vuelos no regulares, que era la única forma y con la que se viene manteniendo en que podamos seguir atendiendo ciertos tipos de vuelos que son imposibles no hacerlo. Este protocolo alcanza a que se siguen permitiendo los sobrevuelos pese a tener fronteras cerradas, se atienden vuelos en casos de emergencia y así por delante una serie de vuelos que son necesarios en este momento, en esta emergencia. Nos basamos en las recomendaciones también que hizo la OASI para mantener una serie de vuelos que eran importantes mantenerlos. Los que destacan en todos estos son los vuelos de ayuda humanitaria. Se los denomina de esta manera porque hubo que mover muchos ciudadanos que necesitaban volver a su país y otros que necesitaban salir a su país. Teníamos bolivianos ingresando en calidad de repatriación, entre comillas le denominamos así, y los de evacuación
de aquellos ciudadanos extranjeros que necesitaban volver a su país. Bueno, transcurren 2 meses, prácticamente casi 3, y vemos que era demasiado, pero en exceso, el daño que se estaba causando al sector. Y no es la excepción este sector, son todos los sectores de la economía. Probablemente haya mucho más daño en otros, pero este se sustenta exclusivamente con pasajeros. Y si los pasajeros no pueden hacer uso de las aeronaves, no hay ingresos. Y si las aeronaves no vuelan, los aeropuertos también tienen quiebra. Entonces es un círculo que no se acaba, en el que el uno se alimenta del otro, es un sistema. Entonces este sistema estaba dañado y decide nuestro gobierno apoyar al sector y determina que a partir del 3 de pueden volver a volar vuelos comerciales en territorio nacional. Y nos manda un mensaje, nos dice, estamos cambiando, nos estamos adaptando para subsistir y resurgir, y de esta manera poder mantener los empleos que nuestro sector genera. Importante mensaje, porque realmente eso es lo que nos preocupa. Se nos acaba el sector y con eso los empleos también, y la economía sigue en declive. Corresponde entonces apoyarnos en este tiempo tan difícil. Y estas estadísticas son las que se nos muestran para que ustedes vean cuál ha sido el comportamiento en estos 5 meses que tenemos ya de pandemia, mediados del 15 de marzo hasta finales de julio, que es cuando tenemos estadísticas, qué ha pasado con vuelos nacionales, con vuelos internacionales, ahí les comento. Bueno, en vuelos nacionales, como podrán ver, las gráficas hablan por sí mismas. En las estadísticas que ustedes pueden ver allá, nos muestran la cantidad de pasajeros transportados ese mes, que incluyen los 20 días que hemos tenido vuelos todavía con itinerario, luego hemos bajado a 0 definitivamente, y posteriormente ha comenzado a darse unos vuelos denominados humanitarios, le llamamos ahí, humanitarios, al exteriores humanitarios, todos son para reubicarse. Nuestro movimiento en vuelos para transportar personas de diferentes nacionalidades han sido fundamentales para nosotros, hemos apoyado y en ningún momento ha habido limitaciones al respecto. Les muestro ahora un cuadro comparativo para que ustedes puedan ver en esa línea roja cuál es el impacto que ha generado la pandemia a la hora de hacer estadísticas. Fíjense que las barras plomas nos muestran cuál ha sido el comportamiento el año 2019 y las barras amarillas nos muestran cómo se ha comportado el transporte la presente gestión. Hasta febrero todo estaba bien, inclusive íbamos mejor que el año pasado. Pero viene marzo y caemos abruptamente, alcanzando casi el 43% menos del tráfico transportado. En abril prácticamente 0. Mayo una leve recuperación, pero no son vuelos que hayan sido comercializados a través de un servicio regular. Solo a partir de junio tenemos autorización para que las empresas puedan vender. Y bueno, junio ha visto crecer levemente su tráfico, sigue con una baja de casi el 92%, julio ha mejorado considerablemente, pero eso también nos da un aliento, porque estamos viendo que definitivamente hay pues una respuesta, el mercado responde, el Servicio Nacional tiene un mercado cautivo interesante, y ese es el que podría generarnos una esperanza respecto a que no tenga que esperarse tanto tiempo para la recuperación, pero vemos que tenemos que apostarle al mercado nacional, hay que apostarle a lo nuestro, porque esa es la única forma en la que paulatinamente vamos a ir recuperándonos. El siguiente cuadro que está ante ustedes nos habla de los pasajeros internacionales y vemos que la situación es más dramática aún, definitivamente mucho más dramática. Lo que nos indica que, no obstante que nosotros no hemos podido definir todavía cuál sería la fecha de apertura, porque este es un tema que está asociado a
la definición que pueda dar la autoridad de salud en base a sus propios criterios. Vemos que lamentablemente es muy bajo lo que se ha hecho y lo poco que se ha podido transportar son solamente vuelos humanitarios. Quiere decir que entre los dos rubros, el transporte de pasajeros en el rubro internacional es realmente el más dañado y el que probablemente realmente demore en recuperarse, ya lo dijo John. Hay una perspectiva no muy alentadora, porque hay muchos factores que van a hacer que la recuperación no sea como lo esperamos. Es deseable que sucedan hechos que puedan mejorar esto y solo nos espera pues que salga la vacuna cuanto antes, que se tomen medidas que le den seguridad al pasajero. ¿Qué pasó con carga? La carga no ha estado limitada. En realidad, uno de los aspectos destacables en las decisiones de política de nuestro gobierno fue no tocar el tema de carga, en el entendido de que tiene que moverse carga y básicamente con aquellos productos asociados al tema de la salud. Y en medio, por supuesto, dinamizar paulatinamente el tema de la economía. Sí, hubo un mes bajísimo, que era el mes de abril, y era porque definitivamente también otras economías habían cerrado sus fronteras, estaba empezando el caos de la pandemia y no había mucho movimiento, pero se recuperó. Es el rubro que mejor se ha recuperado en carga, se ha recuperado a nivel nacional, se ha recuperado a nivel internacional. Ustedes pueden ver cómo la curva ha ido mejorando notablemente en el tema de carga y para nosotros eso es un gran aliento. En el tema internacional pasa exactamente lo mismo. Nosotros movemos carga internacional porque, bueno, generamos mucha importación. Básicamente lo que hoy por hoy son todos los insumos médicos y equipos. Y todo lo que puede ingresar al país es para beneficio de la economía y como verán, hemos manejado el tema de carga, que sería el que nos ha respondido favorablemente, con índices mejor de los esperados. Ahí tienen un crecimiento para el mes de julio muy importante y por lo visto la tendencia se mantiene y para nosotros eso es bastante amigable. Miren, este cuadro que les muestro a continuación nos habla en resumen de lo que para nosotros significa el mercado doméstico y donde deberíamos apostar, y creo que le estamos apostando. Y es que para recuperarnos necesitamos confiar y apoyar más el transporte interno. Tenemos aquí unas cifras, por ejemplo, tenemos la del año 2010, una cantidad de pasajeros transportados que con relación a la población, el número de habitantes que tenemos, para ese año había un promedio de que 2 de cada 10 habitantes utilizaban el servicio del transporte aéreo. Para 2019, esta cifra se duplica, es decir, el 100% más. 4 de cada 10 habitantes utilizan el servicio. Queremos apostarle a eso. Es deseable para nosotros que esto se mantenga. Apoyamos para que el transporte aéreo recupere vía servicio doméstico. Para poder favorecer y generar fomento a la recuperación del servicio del transporte aéreo, nuestro gobierno ha generado algunas medidas. Hemos visto en una diapositiva que ha presentado John que ha habido una serie de medidas, la mayoría básicamente asociadas a contar con un flujo específico para poder sustentar las operaciones y mantener al equipo que tienen trabajando con ellos. Similares pedidos han habido en el país, similares solicitudes han hecho en el país. La que se ha atendido prioritariamente ha sido aquella relacionada con eliminar el precio diferenciado para el jet fuel. Para el gobierno boliviano es fundamental apoyar a la aviación civil y a la aviación nacional e internacional a través de este tipo de políticas para garantizar que esto continúe, para garantizar que pueda seguir fluyendo el transporte. Al hacer eso, podemos asegurar que la estructura de costos de nuestras empresas al menos van a sentir un poco de alivio. Sabemos, y esto lo conocen todos los operadores, que en Bolivia teníamos precios diferenciados
para el jet fuel. Haciendo un estudio muy general, podemos advertir de que el jet fuel se constituye en uno de los ítems de mayor peso en la estructura de costos, puede abarcar entre el 35 y 40% aproximadamente, relativamente de acuerdo al tipo de aeronave, y esto es una carga muy grande a la hora de definir una ruta, a la hora de definir una tarifa y de definir si se toma o no el deseo de incursionar nuevamente en cielos internacionales o que vengan a Bolivia. Entonces, ¿qué determina el gobierno? Y dice, una forma de alentar a la industria y que no solo va a ser en beneficio de los operadores bolivianos, sino de todos los operadores que deseen ingresar al país y que deseen hacer operaciones hacia Bolivia. Hasta hace un mes aproximadamente teníamos dos tipos de precios para el jet fuel, para rutas domésticas con un valor de 2.77 bolivianos el litro y para las rutas internacionales un valor de 6.65 bolivianos el litro. ¿Esto qué significa? Que para volar en rutas internacionales pues había que subir aproximadamente un 150% más el costo de un litro de combustible cuando yo tenía que cargar combustible a mi aeronave. ¿Qué pasa ahora? Que todo se ha uniformizado, tenemos un precio único, el precio menor es ahora único para todos los servicios y creemos que este es un aporte significativo para la industria. También decir que estamos queriendo trabajar conjuntamente con las políticas del gobierno en el tema del turismo, están apoyándose mucho la industria turística para que se pueda mover las personas en medio del transporte aéreo a través de incentivos, de créditos para poder utilizar. Esperemos que esto sea todo un éxito. En resumen, y antes de terminar con una frase que me gustó mucho, se difundieron en las redes, es una frase que ha expresado el director general y CEO de IATA, Alexandre de Juniac, concluyó que es el transporte doméstico, el mercado interno, el que va a reaccionar con más fuerza, el que nos va a permitir salir de esta crisis antes de lo que realmente está anunciado. El internacional aparentemente va a ser un poco más difícil, pero voy a darle una lectura a esta frase que la dijo el director de IATA y que resume todo lo que hemos venido hablando hasta el momento, y dice, no existe una única medida que pueda reducir por sí misma el riesgo y garantizar una reanudación segura de los vuelos, pero con un conjunto de medidas globales estratificadas y reconocidas mutuamente, sí podremos conseguirlo. Le agradezco por esta frase, señor Juniac. Realmente resume todo lo que hemos venido trabajando. Agradezco a todos por su participación. Gracias. Estamos atentos a sus preguntas. Gracias, Alejandra. Muchas gracias, Martita, por compartir con nosotros la información económica y los datos estadísticos que son fundamentales para todos quienes estamos dentro de esta actividad. Bueno, señores, a partir de este momento, iniciamos ya con la ronda de preguntas. Tenemos ya las primeras preguntas que se las voy a dirigir a John, por favor. Nos escribe Max Américo González y nos dice que los datos del Fondo Monetario Internacional no están actualizados, pues el Banco Mundial y la CEPAL son mucho más pesimistas con respecto a las variables macroeconómicas. Por ejemplo, con el tema del PIB. ¿Qué comentarios? Esa es una pregunta, John, y para no alargarnos con la misma, el mismo señor nos pregunta, ¿qué comentarios puedes hacer sobre el estudio que ha hecho la OASI sobre el tema económico? Bueno, entonces vamos por partes. La primera pregunta es sí, es claro, esos datos son del pronóstico de abril. En el pronóstico de junio, que fue la actualización que hizo el Fondo Monetario, no incluyó Bolivia dentro de los países que analizó, incluyó otros de la región y la región en general. Pero la mayoría de los pronósticos, a pesar de que son distintos, porque pues tienen cierto grado de complejidad y se hacen de otra manera,
arrojan más o menos los mismos resultados. Tanto CEPAL, como Banco Mundial, como Fondo Monetario, como OECD. Algunos sobreestiman, otros subestiman, claramente, pero pues la mayoría está muy cerca de los mismos resultados. De igual manera, creo que por los niveles de incertidumbre en los que estamos viviendo y hasta que pues realmente no sepamos bien cómo va a ser la resolución, las perspectivas macroeconómicas pues claramente van a presentar un cierto grado de error en el pronóstico y pues obviamente se van a requerir actualizaciones constantes, dependiendo también de los diferentes escenarios que se corran y las situaciones y las medidas que tome cada país. Entonces, pues sí, es un dato que está relativamente desactualizado para Bolivia, pero pues muestra que la situación se está empeorando y que si no se toman medidas rápidas, que si no se ve el foco hacia el cual se debe hacer, pues que claramente no será lo mejor. Y resaltando un poco por lo que decía Marta de la última frase de nuestro director general, Alexander Dejeniak, esto es un mercado internacional que no solo depende de la perspectiva nacional, sino pues de la perspectiva internacional, porque pues conecta también países. Y IATA ha trabajado con la Organización Mundial de la Salud para precisamente diseñar este tipo de protocolos. Entonces creo que la perspectiva tampoco permite tener pronósticos más acertados, digámoslo así. Y puede que existan perspectivas un poco más fuertes como la de CEPAL, pero pues realmente todas llegan más o menos a la misma conclusión. Ahora bien, respecto al tema particular de lo que ha dicho ASI, no he visto el estudio, no lo he revisado completamente, entonces pues no podría dar un comentario específico, pero sé que nosotros hemos estado trabajando con ellos al lado pues precisamente de OASI y de otras entidades, precisamente para tratar de sacar este tipo de estudios económicos que realmente nos permitan medir los impactos y que nos permitan evidenciar y caracterizar cuál sería el impacto y qué es lo que estamos poniendo en riesgo, para poner una perspectiva de los mercados. Y como les comentaba, tenemos el análisis nuestro hecho para Latinoamérica y pues la conclusión es que es un impacto muy fuerte. Le quedo debiendo la revisión total del documento de OASI y si quiere me puede dejar su correo y apenas tenga el comentario pues se lo estaré enviando. Muchas gracias, John. Vamos a continuar. Esta pregunta ya sí se la dirijo a Marta. Nos escribe Luis Wilfredo y nos dice, ¿cuál es la fuente de datos de las estadísticas que ha mostrado? Él es un estudiante de nuestro Instituto de Aviación Civil. Martita, te dejo la pregunta. Gracias, Ale. ¿Hay buen retorno? ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Sí, ok. Querido compañero, mira, comentarte que la Dirección de Aeronáutica Civil se constituye en la autoridad que consolida las estadísticas del transporte aéreo y para ello tiene ciertos instrumentos para recolectar la información. Las empresas aéreas nos reportan sus estadísticas en un formulario diseñado para el efecto, con unas instrucciones. Estas estadísticas siguen la línea de recomendación de la propia OASI, porque nuestras estadísticas no solamente las elaboramos para nosotros, sino que las difundimos a la región, que es a través de la CLAC, y las difundimos al mundo. Tenemos estadísticas de toda la actividad aérea distribuida en diferentes especialidades, te diría, por ejemplo, carga, pasajeros, tenemos el servicio regular, el servicio no regular, movimiento de aeronaves, el tráfico que ocurre en los aeropuertos, pero toda la hacemos de la manera más formal posible a través de los formularios correspondientes. Gracias, Martita. La próxima pregunta también es para ti porque es el ámbito nacional. Nuestra colega Anastasis de Coget
nos pregunta qué medidas ha tomado el gobierno boliviano que se traduzcan en reducción del impacto económico a largo plazo para las aerolíneas nacionales e internacionales, ¿no? Por ejemplo, lo que habías manifestado, la reducción del combustible, creo que esa es una de las respuestas, pero te dejo esta consulta de Anástasis. Gracias, Anástasis, siempre tan dinámica, tan activa, ha estado presente en todos nuestros webinars. Gracias, Anástasis. A ver, tomar la decisión de proponer una política que defina el impacto es sujeto de un análisis profundo, tomando en cuenta que de por sí la propia economía está colapsada. Se necesita una inyección muy fuerte a la economía en su conjunto para que el efecto multiplicador pueda caer sobre una parte de la economía que venimos siendo nosotros. Sin embargo, particularmente y de forma individual, ya hemos visto que el gobierno ha generado un buen apoyo, y creo que es fundamental, para las empresas que realizan transporte aéreo internacional. Por el momento no es el caso de Ecojet, pero estoy seguro que en cuanto lo haga, sí va a ser beneficiado con ese tema. A través del tema turismo también, tú debes conocer que se ha planteado la posibilidad de que los servidores públicos puedan hacer uso de sus vacaciones haciendo uso de paquetes a través de la venta de paquetes todo incluido, pero que los va a hacer la línea aérea, de manera que tú tienes la responsabilidad como línea aérea de generar paquetes para que te los compren y el producto de eso va a ir directamente al operador y va a ser una manera de generarle flujo. A futuro, ¿cuál es, considero yo, en el largo plazo, el trabajo más fuerte que le espera a nuestro gobierno? Y es generar tranquilidad en el tema de salud para que ese factor externo que ha venido a marcar los destinos de la aviación en Bolivia y se llama el tema de salud a través de entidades específicas como son los sedes, por ejemplo, que definen hora, día para entrada y que limitan el movimiento natural que siempre hemos tenido en el transporte aéreo y entre ciudades, pues cuando eso pueda allanarse y el gobierno está trabajando en eso, estoy segura que esa va a ser una medida de largo plazo que va a permitir que el flujo nuevamente vuelva a ser lo que en otros tiempos fue y podamos recuperarnos. Gracias, Anástasis. Gracias, Martita. Bueno, tenemos la pregunta de don Mauricio Pacheco, que nos dice qué procedimientos se han aplicado para evitar aglomeraciones en los aeropuertos, en las salas de preembarque y llegada por la separación física de 1.5 metros en época alta y hora pico. Esa pregunta es para mí, pero me encantaría pasártela a ti, Alejandra. Fíjense que nosotros hemos trabajado mucho para que las líneas aéreas desarrollen una serie de protocolos ajustados a las recomendaciones macro que hace nuestra autoridad de salud y a partir de ello puedan generarse las medidas exactas para evitar que esto suceda. Voy a hablar en la parte que me compete y luego te paso la palabra, Alejandra. En lo que corresponde, por ejemplo, a la aprobación de itinerarios, se revisa el documento para evitar que los vuelos estén demasiado juntos y se pueda generar una congestión. Evidentemente, los aeropuertos han manifestado en su momento cuáles tienen la capacidad de recibir vuelos simultáneos con una holgura sin que esto genere aglomeraciones. Debo ser honesta, probablemente inicialmente hemos tenido meses y ha demandado una semana por lo menos ajustar nuevamente a algunos horarios, tiempos y manejar ese orden deseable. Ale, me gustaría que les comentes cómo ha sido el trabajo para dar respuesta completa a nuestro compañero Mauricio. Gracias, Martita. Un saludo a don Mauricio Pacheco, que es parte también de la Comunidad Aeronáutica Nacional. Pues bueno, este tema lo hemos tratado en un webinar entero. Hemos tenido la experiencia de nuestros colegas de Colombia, Perú y por supuesto Bolivia, enmarcados en un tema muy importante que John hacía referencia y
siempre lo hemos mantenido en todos los webinars, que es el tema de la recuperación de la confianza del pasajero, ¿no es cierto? La parte importante de recuperar la confianza del pasajero es establecer medidas y protocolos de bioseguridad, que por supuesto Bolivia los tiene alineados a las disposiciones que ha sacado la OASI con el documento de orientación y el despegue, donde tenemos el flujo desde la llegada del pasajero, pero específicamente para no alargarme, don Mauricio nos habla de las salas de embarque. Entonces, en todos los aeropuertos nacionales e internacionales, los 2 administradores de aeropuertos han establecido señalizaciones horizontales de asiento para evitar la aglomeración de pasajeros. Pero, por supuesto, el administrador no actúa solo. Cuando hablamos de la pandemia, hablamos de que la contención es de todos. Apoya muchísimo la línea aérea, haciendo embarques, tratamos de programar itinerarios que no aglomeren los ambientes, ya lo dijo Martita, pero por el momento no hemos tenido reportes, porque sí estamos haciendo también una vigilancia a estas medidas de bioseguridad, reportes de aglomeraciones. Sí, al principio como los otros estados también nos han manifestado también las debilidades que han tenido, sí se han identificado estos problemas que los hemos ido mejorando. Entonces, esas son las medidas de bioseguridad que hemos tomado para evitar la aglomeración y la distancia de 1.5 metros de distancia. Bueno, aquí voy a leer ya la consulta también de nuestro colega Sergio, que creo que también está dirigida para Martita. Nos dice, ¿cuáles son las medidas específicas que toman o tomarán los explotadores aéreos y la autoridad aeronáutica para recuperar la confianza del pasajero? Un poquito lo que acabo de explicar, pero seguramente Martita también va a complementar la otra parte que ella tiene como administración, la parte de APSEC tal vez, y Sergio también nos dice que cómo va a coadyuvar la apertura de fronteras, por ejemplo, considerando que la Argentina recién va a aperturar en septiembre sus fronteras. Son 2 consultas, Martita, para ti. Gracias, Ale. Todas tienen que ver con la expectativa que se tiene de recuperación del sector. Y todas tienen que ver con que un tercer actor va a hacer algo por nosotros, va a hacer algo por el sector. Me gustaría empezar preguntándonos qué hacemos nosotros mismos por el sector. ¿Queremos recuperar la confianza del pasajero? Pues cumplamos las medidas al pie de la letra. Queremos nuevamente reanudar vuelos, pero dependemos también del exterior. Dependemos también de cuánto abran las fronteras los otros países. Depende también qué imagen mostramos al mundo en cuanto a confiabilidad. Somos un país de alto, de bajo riesgo. Seguramente para muchos países no, o para otros sí, no sé. Eso va a haber que en su momento tener el dato de alguna autoridad oficial con la especialidad que nos permita conocer el estado en el que se encuentra el país. Queremos medidas, queremos saber qué vamos a hacer, qué va a pasar con las fronteras. Por lo pronto hemos visto y ya sirve como una prueba piloto, llamémosle de esa manera, los vuelos humanitarios que hemos venido realizando de corte internacional y vemos que sí es posible. Sin embargo, considero que todavía dependemos del exterior. Dependemos mucho de cómo se comporte el exterior para que nosotros salgamos. Dependemos de cómo nos ven para que nuestros vuelos continúen. Depende de muchos factores que están asociados, en resumen, con la confianza. Dependemos de que no exista un rebrote, de manera que pensar en medidas de largo plazo y decir qué vamos a hacer en el largo plazo, creo que vamos a aprender a caminar firmemente para después poder volar. Gracias. Gracias, Martita. Tengo una pregunta que si bien está en el ámbito nacional, es importante también que John nos dé una respuesta de repente con un ámbito más internacional. José Rivero nos dice, ¿qué opinan sobre la posibilidad para reducir la crisis económica sobre la titularización, emisión de acciones o bonos a largo plazo?
Bueno, si quieres, disculpa un segundo que está un poco oscuro acá ya. Si quieres yo empiezo. Eh, Básicamente, sí, nosotros hemos dicho en algunas opciones que esa es una forma claramente viable de obtener capital, especialmente para las empresas, para las aerolíneas, que en este momento necesitan grandes niveles de liquidez, especialmente para asumir el reto que tenemos adelante en el reinicio, que es factores de carga bajos y por el otro lado, demandas que son bastante débiles. Entonces, pues simplemente son temas de costos versus ingresos y pues necesitamos obviamente flujos de liquidez, no solo para mantenernos vivos, sino pues también para generar el negocio y poder llegar a una reactivación. Ahora bien, tanto como para solucionar la crisis económica, no sabría qué tanto la resuelve. Lo que sé es que colabora, que genera ingresos y pues de esta manera o genera un dinero, un capital, que de este modo pues claramente puede ser utilizado y en esto sería algo bueno. De hecho, una de las prácticas más conocidas fueron los famosos ayudas TARP en Estados Unidos con la crisis financiera del 2009 para ayudar a la industria automotriz, que fue algo muy similar a esto. Y posteriormente, para esta crisis particularmente el Banco Central de Inglaterra también estaba haciendo un proceso de este estilo y pues hay países que han ofrecido hacer esto a nivel internacional también. Eh, es una posibilidad, depende mucho de la regulación financiera de cada país. Y pues ya hacia comentario más personal, pues es más cómo se haga y si se hace de una manera correcta, porque no necesariamente todas las titularizaciones son buenas y no necesariamente todas las acciones son buenas. Entonces, si se hace de una manera correcta y si se hace con un estímulo para precisamente generar esa necesidad de capital que tienen hoy en día las aerolíneas, no veríamos un problema en esto. Creo que eso Gracias, sería por John. mi lado. Gracias. No sé, Martita, si quieres hacer un complemento o creo que estamos... Bueno, sí, sí me gustaría complementar, pero básicamente decir cuán acertado es lo que acaba de decir John. Es cierto que las empresas necesitan una muy buena inyección, porque por sí solas no la están pudiendo producir. Pero los mercados de capitales están muy débiles por ahora y considero que se necesita tener mucha fortaleza en nuestra Bolsa Boliviana de Valores para saber si se arriesga la empresa, porque son riesgos y toda inversión es un riesgo. Entonces, es probable que pueda ser bueno, pero no necesariamente, y lo dijo John, no todas las inversiones en esa forma pueden ser buenas. De pronto, tiene que nacer una reinvención. Las empresas aéreas van a buscar el camino. Son gente que tiene una experiencia absoluta en ver cómo hace para reinventarse. Puede ser una buena opción, pero no necesariamente la mejor. Esa es mi opinión. Gracias. Gracias, Martita. Y bueno, no sé si has tenido oportunidad ya de ver en tu pantalla una pregunta del comandante Eric Vargas. Un saludo al comandante, exdirector de la Autoridad Aeronáutica, que pregunta a Marta, gracias por el saludo a los extrabajadores del Yoido Aéreo Boliviano, y con el deterioro de la economía aeronáutica citada ya por la IATA, ¿cuándo se puede esperar el apoyo solicitado por las aerolíneas al Estado? Estamos dentro del bajo aporte en América Latina por parte de los estados. Las políticas de incentivo son solamente paliativos. Necesitamos el apoyo económico del Estado. Como dice IATA, se necesitan medidas rápidas para ver el foco. Es una crisis que necesita el apoyo económico por parte del Estado, a similitud de otros países donde el aporte es de 123.000 millones en diferentes continentes. Martita, te dejo la consulta. Capitán, un gusto saludarlo. Importante, muy importante la pregunta, pero difícil de responderla. Me gustaría saber exactamente qué podríamos hacer en un país en crisis.
en un país que está día tras día peleando por un crédito para destinarlo específicamente al sector salud, de manera que es deseable y se lo ha pedido, lo hemos hecho, hemos retransmitido el interés de las empresas aéreas de que les generen un fondo para poder acudir a él y generar el capital necesario para sus operaciones y para sostener por lo menos al sector en la parte de los empleos. Es deseable, por supuesto. Es una política que la queremos mantener fuerte frente a nuestras autoridades. La DGAC en su condición de autoridad aeronáutica que reglamenta, se permite recomendar también políticas y lo hemos hecho, pero hay una realidad que es transversal a todos nosotros y es que la economía está en una depresión absoluta. Tal vez una autoridad del sector financiero pueda decirnos qué es lo que realmente le espera al país en esa materia. ¿Qué le hace falta? 100%, capitán. Pero no estoy en condiciones de decirle cuál sería el mecanismo ni cómo, porque esto pasa por otro tamiz, pasa por el tamiz de la economía global en Bolivia. Y esa toda está deprimida. Es doloroso, ¿verdad? Pero no hay más que esperar qué hacen nuestras autoridades al respecto. De verdad, lo siento, me encantaría apoyar más a mi sector. Muchas gracias, Martita. Definitivamente es una pregunta muy amplia con muchos actores por aportar las respuestas, pero bueno, estamos trabajando por mejorar nuestras políticas estatales. Creo que ya no tenemos más preguntas y también hemos cumplido con el tiempo. Hemos llegado al final de este webinar, invitando a todos ustedes a seguirnos ya el día de mañana con nuestro último webinar de esta temporada, la octava oportunidad en la que vamos a ver la seguridad operacional en el retorno de aeronaves a líneas de vuelo, temas de mantenimiento. De igual forma contaremos con expertos de la OASI y también especialistas de la Autoridad Aeronáutica Boliviana. Me permito despedirme en esta oportunidad de todos ustedes con una frase también de un economista estadounidense, Philip Coulthard, que dice que hoy tienes que correr más rápido para permanecer en el mismo lugar. Agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado en este webinar, agradecemos a nuestros expositores de lujo y les deseo buenas noches.